Hola, hola a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Si están viendo esto es porque es una repetición de un programa que hacemos los martes con la abogada Marta Arias. Ella es una experta en asuntos migratorios, así que igual si están viéndolo para compartirlo con algunos colegas, con algunos amigos, con cualquier persona que tenga preguntas sobre migración, es porque tenemos la posibilidad de tener en vivo con nosotros a una abogada experta en asuntos migratorios que nos ayuda a entender algunos temas, algunas preguntas, algunas cosas que normalmente se nos enredan un poco y que lo mejor es tener siempre a una persona que sea experta en estos temas y que nos pueda ayudar a entenderlos. Abogada Marta Arias, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse nuevamente. Hola, Juan Camilo, un saludo para usted y toda nuestra ya audiencia aquí en Instagram, en el Instagram de Actualidad Radio y mío, que es Marta Raya Baja Arias 98. Estaba de celebración, veo por ahí una bomba atrás. Ah, sí, en la celebración de Valentine's, mira, todavía dejo aquí mis globitos. Muy Lo bien, muy dejo porque bien. cuando uno llega por la mañana, ver esos globitos así le da a uno alegría. Un poquito va a ponerle un poquito de salsa al ejercicio de Claro, inmigración, le ¿no? color a la oficina, es muy, muy, muy bonito. Ujú. Todavía ya se le está acabando el aire, pero todavía como yo, eso uno tiene que luchar hasta el final, todavía sirve. Sí, Hasta que hasta que aguante. aguante el globito. Así. Bueno, pues les contaba, este es un Instagram Live que hacemos en Actualidad Radio con la abogada Marta Arias. Si ustedes tienen alguna pregunta de migración, si tienen alguna duda para ustedes, para uno de sus familiares, si no saben si se pueden naturalizar o no, si nada que les llega el permiso de trabajo, si quieren hacer un trámite pero les contaron que les subieron las tarifas, cualquier pregunta que tengan de migración, este es el momento de hacerla en la casilla de abajo, en la casilla de los comentarios. Entonces, dejen sus preguntas porque vamos a estar en vivo contestándolas con la abogada Marta Arias. Abogada, tal vez para comentar, mencionaba ahí muy brevemente el tema de las tarifas. Nos cambiaron ya un montón de tarifas esta semana. Cuéntenos qué fue lo que cambió, a partir de cuánto y cuáles son los nuevos valores que nos van a quedar. Sí, efectivamente. A ver, Juan Camilo, como habíamos explicado la semana pasada, a partir de ayer, 26 de febrero, subieron las tarifas para los procesamientos rápidos. Eso es lo que se llama Premium Processing. No todas las peticiones tienen procesamiento rápido. Solo las peticiones I-129, esas son las que se usan para aplicar para la visa E, la visa H, la visa O, la visa P. A ver, yo estoy poniendo como una sopa de letras aquí. La visa E es la de inversionista, la visa O para personas de habilidades especiales, la visa P es para personas también que vienen en grupos, como grupos de, por ejemplo, de tenistas o de soccer o esos grupos deportivos. La visa TN, que es una visa que se llama la visa NAFTA, que es para personas que viven, ciudadanos canadienses o mexicanos que son contratados para venir a hacer ciertas labores aquí en los Estados Unidos, esa es la visa TN. Bueno, esa es la I-129. Esa anteriormente el costo era 1.500 para algunas y para otras 2.500. Ahora va a quedar 1.685 y la que valía 2.500 ahora va a valer 2.805. También se usa para las visas I-140. Les digo, la forma I-140. La I-140 son la petición de un empleador americano pues por un empleado extranjero. Esa valía 2.500 y ahora va a valer 2.805. Eh, las extensiones de estatus, que es la forma I-539, esa es la que se usa, por ejemplo, una persona que entra con una visa de turista, le dan 6 meses y quiere quedarse 6 meses más en los Estados Unidos, pide una extensión de visa de turista. Esa ya tiene también un procesamiento rápido, vale 1.750 y la nueva tarifa ya a partir de ayer, febrero 26, va a ser 1.965.
Y el procesamiento rápido de los permisos de trabajo para los estudiantes. Es el único permiso de trabajo que tiene derecho a procesamiento rápido. Es el que tienen los estudiantes, por ejemplo, que están en F1, que se van a mover a otra categoría, incluso del OPT, van a poder pagar ahora 1.685. Estas, vuelvo y repito, son las tarifas de procesamiento rápido de ciertas peticiones. Así que a Ok. partir de ayer subieron y acuérdese, a partir de abril suben las otras tarifas. Estas solamente son de procesamiento rápido. Ok, pero si entiendo bien, entonces las que son las tarifas habituales, esas no van a cambiar. Las tarifas tradicionales siguen iguales. Hasta, hasta fin del mes de marzo. El 1 de abril suben también. Ok, ok. Y ese, porque estos incrementos que estamos viendo, abogadas, no son tan grandes, son de alrededor del 10, 20% más o menos. ¿Los de abril van a ser también similares o van a ser más grandes? No, los de abril sí hay unas peticiones que tienen incrementos hasta el 70%. A partir de abril sí suben todas las tarifas y los incrementos sí son mayores. Esto es porque es el procesamiento rápido. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona va a aplicar para una visa O, que es una visa de talento, de personas con habilidades especiales. Esa petición I-129 tiene un costo, creo que son $700. Entonces la persona va a tener que pagar los $700, pero si en adición a eso quiere un procesamiento rápido, tiene que pagar esta tarifa que acabamos de mencionar. O sea, esto es en adición a la aplicación regular que vaya a pedir la persona. Oh, Esto es una tarifa extra para los que quieren un procesamiento rápido. bueno, ya gracias a Joaquín, a Arki, a De La Rosa, aquí alguien arriba estaba saludando desde New Jersey, Macha. Gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en, en la casilla de abajo. Y si no alcanzamos a contestarla o si se nos va demasiado tiempo en las noticias, en las actualizaciones en materia migratoria, abajo van a encontrar el teléfono de la abogada Marta Arias. Es el 305-671-0018. 305-671-0018. Y también la página es ariasvilla.com. ariasvilla.com. Ahí pueden visitar la página, pueden también sacar una cita, pueden informarse sobre lo más importante en materia de migración. Así que si tienen dudas, preguntas de migración, si tienen un caso por preguntar a la abogada Marta Arias, esta es una gran forma de acercarse a un experto en migración, a una firma de abogados que son expertos en estos temas y abordar todo esto sin mayores problemas. Ahora, abogada, ¿qué nos puede contar de una decisión sobre la evidencia corroborativa para los asilos? ¿Hay alguna decisión reciente sobre el tema? Sí, hay una decisión que me pareció muy interesante. Es una decisión del circuito segundo. Para los que nos están escuchando, recuerden que los circuitos federales es donde está la Corte Federal que le corresponde a el estado donde esté ubicada la persona. Esas decisiones de esos circuitos o de esas cortes federales son muy importantes para efectos de inmigración porque constituyen un precedente más alto, o sea, de mayor fuerza, incluso decisiones de las cortes de apelaciones de inmigración. Entonces, esta decisión, que es del circuito segundo, es al que pertenece New York. Nosotros tenemos muchas personas que están en la Florida y se mudan a New York y pasan los casos allá, o personas o familiares que están en New York y nos ven aquí también en este programa. Entonces, esto es importante. La evidencia corroborativa en un asilo es la evidencia que, como su nombre lo dice, corrobora o soporta el argumento de persecución que la persona está presentando, ¿sí? Cuando una persona pide un asilo es porque considera que su vida está en peligro en su país de origen y hace su historia o su cuento, dice, pues mi vida corre peligro por esto o lo otro, y entonces si la persona tiene evidencia corroborativa, la puede presentar. Evidencia corroborativa puede ser, por ejemplo, si la persona fue atacada, hubo lesiones personales, pueden ser los reportes médicos, pueden ser fotos de los daños físicos que haya tenido la persona
o los daños a su propiedad, si tuvo un atentado, etcétera. Entonces, el Estatuto de Inmigración dice que la sola historia o testimonio de la persona, siempre y cuando sea creíble, puede ser suficientemente fuerte o puede ser suficiente para probar su asilo. Sin embargo, el Real ID Act, que es una ley que salió aquí en los Estados Unidos como en los 2002, creo que fue, 2003, el Real ID Act requiere que la persona que presente asilo también presente cierta evidencia corroborativa si la tiene disponible. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos jueces, a veces las personas no tienen esa evidencia y niegan los asilos diciendo, ah, pues es que la persona no tiene la evidencia. Y la persona fue creíble en su testimonio. Entonces, la sala de apelaciones del circuito segundo sacó una decisión hace poco que se llama Gao versus Garland. Pues Garland es el fiscal. En esa decisión, la sala de apelaciones dice que si el juez va a negar el asilo porque no hubo evidencia corroborativa, el juez tiene que decir cuál es esa evidencia que faltó y darle la oportunidad a la persona de que explique por qué no proveyó, por qué no dio esa evidencia. Y tiene que dar el juez una explicación de por qué esa evidencia para el juez era considerada tan importante. Entonces, una decisión importante, Juan Camilo, que le puede ayudar a muchas veces, porque muchas veces los jueces se van como por un lado que uno dice, pero ¿por qué se fue por allá? ¿Y por qué me está exigiendo esa evidencia? Y pues no necesariamente eso es lo más importante. Hace poquito estaba leyendo un caso y le hago rápidamente el recuento a usted y a las personas que nos están escuchando, me llamó mucho la atención, porque una persona que está aplicando asilo, esto es un caso, y la persona dice, recibí un atentado. Recibió un atentado es que la persona iba en un carro conduciendo en su país y vinieron dos personas en una moto con una pistola a dispararle. La persona de alguna forma salió ilesa, obviamente su carro, el vidrio del carro y tuvo algunos daños materiales su carro, pero la persona no fue, pues no se murió, por eso estaba aquí pidiendo asilo. Entonces el juez dice que pues es que es muy poco creíble que una persona que vaya conduciendo y le peguen un balazo o le peguen unos tiros no salga ilesa. Entonces que como la persona no salió ilesa, entonces no había una persecución. Y eso pues, eso queda como sonando. Entonces la persona apela y apela y la sala de apelaciones sale y dice, bueno, el hecho de que la persona, el hecho de que el tirador o el que disparó haya sido tan malo que no le apuntó el target, que no lo mató, no quiere decir que la persona no sufrió una persecución. El hecho de que no lo mató no quiere decir que no hubo una persecución, ¿cierto? Un atentado. Entonces, para que usted vea que a veces las decisiones de los jueces uno se queda como pensando, pero ¿cómo ha sido? O sea, porque el tirador era malo, quiere decir que entonces no hay persecución. O sea, si me disparan y me pega el tiro, me están persiguiendo, pero si no me alcanza a pegar el tiro, entonces no me están persiguiendo. Como que, como que no Algo así, uno se queda entiendo. como que uno no entiende, pero como que ese razonamiento tan extraño, ¿de dónde sale? Bueno, menos mal que hay jueces federales que sí son muy objetivos y analizan las cosas de otra forma, y bueno, obviamente el caso pues fue retrocedido a la corte anterior. Interesante eso, abogada, porque lo que nos muestra es que el tema de la evidencia, y por acá había un comentario que dejaba alguien, Rudy Jaya, escribía asilo por guerra. O sea, el tema de los asilos, o sea, si yo vengo de un país con un conflicto interno, como lo fue Colombia en los 90, aunque yo no hubiera sido directamente amenazado por la guerrilla o por un grupo paramilitar o por el narcotráfico, pero yo siento que mi país en guerra, vivo en una zona difícil, ¿eso podría ser suficiente para pedir un asilo o no podría ser suficiente para pedir un No, asilo? no es suficiente porque la situación general del país no es suficiente para probar una persecución. Acuérdense que una persona que pide un asilo tiene que probar que la persona sufrió persecución.
Persecución es un evento en contra de esa persona, de su físico, de su cuerpo, de su persona, o un daño a su propiedad, a sus pertenencias. Pueden ser también amenazas de muerte, pueden ser también acosos o tortura. Por ejemplo, hoy en día es muy común lo que se llama legal harassment, o sea, que el gobierno, por ejemplo, gobiernos comunistas, gobiernos dictatoriales como Cuba, Nicaragua o Venezuela, que sus gobernantes usan policías, entre comillas, civiles para amedrentar al público, a la gente, al ciudadano, y esas amenazas o esas les ponen cargos o les inventan demandas sin fundamento para poder arrestarlos arbitrariamente y meterlos en una cárcel para siempre. O sea, hay procesos de detenciones arbitrarias que tienen personas que se demoran 3, 4, 5, 8 años para un juicio. O sea, una violación total al debido proceso. Eso puede ser una amenaza, porque imagínese usted que el gobierno esté encima de usted diciéndole que usted cometió X o Y delito que usted no cometió, o simplemente lo que ellos llaman muy común el delito por traición, traición a la patria, que eso es el delito típico que, que, que inventan los gobiernos comunistas, traición a la patria. Entonces lo arrestan arbitrariamente, lo meten en una prisión donde la persona, quién sabe si va a salir viva, porque también se los desaparecen, también hay violaciones, también hay lo que se llama el confinamiento solitario, los meten en una celda solos, sin luz, sin nada, o con en una celda oscura con un bombillito ahí, un mes, 3 meses sin ver la luz del sol. O sea, toda esa tortura y todo eso existen en estos países y a veces es más fuerte una amenaza de tortura, una amenaza de una persecución legal a la misma muerte. Es que yo tengo clientes que dicen, no, pues a mí si me mata, pues ya, me mataron, ¿cierto? Que me maten ya, se acabó. Pero es más miedoso que una persona la vayan a torturar, la vayan a detener y quién sabe de ahí cómo salga o cuándo salga. Claro, por acá escribe alguien también. Y si tienen preguntas sobre esto, sobre un caso en particular, sobre su situación personal o familiar, o por el país del que vienen, o por la persecución de la que puedan ser sujetos, llamen al teléfono que pusimos abajo. Es el 305-671-0018. Está en el comentario que está pinned. Eso es porque es el teléfono de Marta Arias. Y ahí está también la página web, ariasvilla.com. Síganla, llámenla, pueden sacar una cita y les resuelven estas inquietudes. Ahora, escribe esta misma persona y dice, yo vivo en Israel, tengo miedo por la guerra. Al final, Israel está viviendo una situación nacional, casi que seguramente algunas zonas más que otras, las zonas cerca de Cisjordania o de la Franja de Gaza, pero al final todo el país se está viendo afectado. Y puede que sea todo el país, pero sí es una persecución o religiosa o racial. Entonces, ¿es suficiente vivir en Israel para pedir asilo o no es suficiente? No, no es suficiente porque tiene que haber una persecución dirigida a la persona en sí. O sea, la persona tuvo que haber sido víctima directamente y por una razón de esa persecución. Entonces, hoy en día en Israel estamos viendo todo lo que está pasando, así como en Palestina. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos incluso extendió un parol para los palestinos, pues porque supuestamente después de los ataques que hubo de Israel a ellos, pues necesitaban esa protección y se les ha extendido un parol humanitario. Pero no se ha extendido ese mismo parol humanitario para Israel. Entonces, puede ser posible que una persona, si es perseguida él mismo, si la persona puede decir, mire, recibí, porque tiene que haber una conexión. Si
Mister Fulano allá recibió hay una bomba y hay una invasión, solo por eso no puede decir venir a decir, sí, es que hubo una bomba allá en mi país y yo me aporrié. No, tiene que haber algo directo que le pasó a la persona y tiene que haber una conexión directa entre lo que le pasó a esa persona y que tuvo que haber sido dirigido directamente a él, no por la situación del país. Obviamente, entonces, si fuera que todo Israel, todo Palestina, todo Venezuela, todo Cuba puede venir a los Estados Unidos, pues entonces la figura del asilo se desvirtúa. Porque entonces quiere decir que todo el universo, el mundo que tenga guerra o que tenga una situación de conflicto puede venir a vivir a los Estados Unidos. Todo el mundo, todo el mundo. Eso sería obviamente irracional, ¿no? Claro. Por acá internamente nos preguntan, está un poco enredada, pero estoy tratando de descifrarla. Una persona que dice que su mamá era residente de Estados Unidos hace 20 años. Se devolvió a Ecuador, de donde es ella, porque se enfermó, estuvo muy mal de salud. Obviamente, después de 20 años, perdió la residencia y quiere volver. Ya está aliviada, ya está bien de salud, pero después de 20 años, la razón por la que se quedó fue porque estuvo mucho tiempo enferma. ¿Tiene chance de recuperar eso o es mejor volver a iniciar un proceso de ceros? Yo pienso que la persona tiene que iniciar un proceso de cero, es demasiado tiempo para justificar razonablemente esa ausencia, a no ser que ella pueda probar que en esos 20 años estuvo básicamente cuadraplégica, no se podía mover o estuvo en coma por 20 años. Porque pues sí, hay enfermedades prolongadas, Juan Camilo, pero usted y yo sabemos que, pues, no creo que exista una enfermedad de 20 años, ¿no? Si es tan mortal, la persona pues fallece. Si no es mortal, la persona recibe tratamiento, terapia, medicinas, qué sé yo. Y si ya después la persona se estabiliza, pues puede viajar. En mi experiencia, las personas no, hay un dicho que dice que Dios le da para el que no tiene dientes. Muchas personas reciben la residencia y la abandonan así como si nada pasara. Y a los años se dan cuenta del error y pues quieren resarcirlo, pero no es tan fácil. Esa persona debe ir al consulado, puede pedir una carta de residente en retorno y explicar la razón y mandar las pruebas de por qué se quedó esos 20 años y cuál fue la razón que le impidió viajar. El cuento de los 20, de la enfermedad de 20 años me parece que no es tan plausible. Yo si fuera un cónsul no lo aceptaría tampoco, a no ser que me muestre que estuvo conectada a unos aparatos de coma por 20 años o que estuvo parapléjica y no podía ni caminar, pero esos son casos extremos que casi ni se ven. No, Eh, hay que volver a hacer o esa que volver a residencia desde hacer el la principio. petición, exacto, porque le queda más feo mentir, obviamente, y se va a meter en problemas si miente. Abogada, por estos días, bueno, y si tienen alguna pregunta sobre eso, sobre un caso viejo también, pueden llamar a la oficina de la abogada Marta Arias o en el teléfono que aparece abajo, el 305-671-0018 o visitando la página ariasvilla.com o pueden seguirla acá arriba en su cuenta de Instagram, que es Marta, con H intermedia, guión bajo, Arias98. Y muy recomendada la página de Facebook. La página de Facebook es muy buena porque están constantemente compartiendo muy buena información, datos relacionados con nuevas leyes migratorias, qué es lo que está pasando en materia política a nivel nacional, temas de la frontera, en fin. Entonces, muy recomendada. Es Arias Villa Law, como Law, como de leyes. Abogada, ¿qué nos puede hablar sobre la Casa Blanca en este momento y la forma como podría estar ampliando sus poderes, pero pues no de forma ilimitada? Si estarían o no considerando algún tipo de acciones ejecutivas para temas relacionados con la solicitud de asilo en la frontera sur. Sí, la Casa Blanca ha anunciado que está tratando de tomar algunas medidas ejecutivas para enfrentar la crisis de la frontera y concretamente las peticiones de asilo. Juan Camilo, usted sabe que hubo un intento, y todo el mundo que nos está escuchando probablemente también sabe, que hubo un intento bipartita en el Congreso para modificar las reglas de asilo.
Las reglas de asilo es una ley estatutaria del Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier modificación tiene que venir del Congreso. Por eso se intentó esa modificación directamente a través de esta ley bipartita, pero no funcionó. La mayor razón por la que no funcionó es que muchos derechos humanos y muchos mismos representantes en el Congreso decían que quitar la ley de asilo podía violar otras leyes o quitar los derechos o quitar ese derecho de la persona y podía violar muchas partes del derecho de inmigración, incluyendo también el derecho internacional. Entonces, no es tan fácil modificar la ley de asilo. Entonces, ahora el presidente está tratando de sacar unas órdenes ejecutivas similares a las que sacó el presidente Trump en su momento, como es tal vez que las personas tengan que esperar en México para la aprobación de asilo, que yo no creo que pueda ser un proceso igual, porque acuérdense que ese proceso fue demandado y la Corte encontró que eso no era correcto hacerlo bajo la ley de los Estados Unidos, pero algo similar o agilizar los procesamientos de los asilos, que vuelvo y repito, es difícil que a través de una medida ejecutiva esto se pueda lograr. Sin embargo, en este momento yo pienso que el presidente es cuestión de tiempo, ¿no? Si emite una orden ejecutiva, tiene que empezarse a cumplir porque es una orden ejecutiva del presidente y de aquí a que la demanden, de aquí a que empiecen todas las audiencias, empiece si hay una medida cautelar o no, de aquí a eso ya la persona está en las votaciones, puede que elijan al presidente, puede que no, y ya eso se vuelve un problema de otros, ¿sí? Entonces, de pronto es una medida que tomará esta administración a sabiendas de que cualquier medida ejecutiva que acorte los derechos o que restrinja más bien los derechos de los asilos a las personas que entran por la frontera puede ser una demanda muy viable, pero bueno, eso se demorará en que decidan las cortes y de aquí a eso, pues si el presidente está en el poder, pues cambiará su política y si no está en el poder, pues le tocará al que sigue. Claro, que es más o menos lo que habíamos hablado que pasaba con la ley bipartidista que estaban tratando de pasar en el Senado, que iban a modificar algunas cosas de la ley de asilo y dijeron, bueno, pero un momento, esos cambios que ustedes quieren hacer pueden ir en contra de las leyes internacionales de asilo a las que está suscrito Estados Unidos. Bueno, está bien, seguramente va a terminar siendo retado en corte, pero por lo menos pasar un intento de ley bipartidista y que llegue a ser aprobado y luego firmado por el presidente, por republicanos y demócratas en la Cámara y el Senado, pues ya sería un mensaje muy importante de que por lo menos hay una intención sensata de sacar adelante un proyecto de reforma migratoria o de reforma de ley de asilos, que tampoco hemos visto. Pero sobre el tema, abogada, y tal vez ya para ir cerrando, ¿qué nos puede contar sobre y lo veía en un artículo de The Atlantic, que hablaban sobre la crisis, y la ponían entre comillas, migratoria, tiene que ver mucho con los permisos de trabajo y con la planeación? ¿De qué se trata esto? Sí, esto es interesante porque aquí estamos hablando un poquito de estrategias políticas y de posiciones políticas. Mire, Juan Camilo, hay un artículo que hablaba que a las personas de Ucrania, por la guerra, se les ha extendido un parol y son más o menos 30,000 personas que entran al mes con este parol de Ucrania. Estas personas de Ucrania se ha demostrado que se han adaptado o ¿cómo se dice? Se han ajustado a la vida de los Estados Unidos fácilmente. Son muy pocos, según este documento, los que estadísticamente se demuestra que paren o que vayan a dar a un shelter. Estoy hablando de los ucranianos. Entonces, los comparan con la inmigración de Sudamérica de las personas que están entrando por frontera y que están llegando a los shelters.
Como vemos, la mayoría de las personas que están llegando a los shelters son personas de Venezuela, más que de otros países. Hay una muy poca representación de otros países. Entonces, lo que el artículo dice es cuestión de planación, porque si esas personas que están entrando de Ucrania, como entran con permiso de trabajo, como todo está planeado y desde que entran pueden empezar a trabajar, pues entonces es más fácil la asimilación dentro de los Estados Unidos de ese proceso. Mientras que los que están entrando por la frontera, como entran con peticiones de asilo, que probablemente no tienen un caso fuerte y que son tantos, no tienen el permiso de trabajo inmediatamente, entonces no pueden trabajar, entonces resulta porque tienen esta carga el gobierno en los shelters, sobre todo en las ciudades como New York, que tienen que cargar con esta carga de mantener y darle alojamiento a estas personas. Entonces, el documento habla precisamente de eso. Bueno, ¿qué tal si se planea de forma distinta? Que yo no voy a decir que no, porque fíjese que el gobierno extendió también un paro humanitario para Colombia, para Venezuela, Nicaragua, Haití y Ecuador. Esos paroles en este momento están andando. Lo que pasa es que no es el mismo parol de los 30.000 cupos como Ucrania. Entonces, y hay mucho más personas de Sudamérica que están entrando por la frontera que los mismos ucranianos. Entonces, bueno, es un punto interesante de saber si de verdad todo esto puede reducirse a otorgársele, aunque sea temporalmente, un permiso de trabajo a estas personas para que se asimilen y empiecen a trabajar y dejen de vivir del gobierno estatal que les tiene que dar comida y dormida, porque pues es que no sé si al gobierno federal le conviene más dar un permiso de trabajo y que esto se maneje de esta forma Claro. a no tener este hacinamiento y manteniendo. Hay gente que lleva 3 y 4 meses dormida o jugando dominó, como los muestran jugando dominó y jugando ahí en los shelters como a costas de los que pagan taxes. Que se cambien las leyes estatales y las leyes locales. O sea, si las leyes en Nueva York dicen que hay que darles refugio por las semanas que sea y resulta que pues ahora los sistemas colapsan con eso, pues hay que cambiar la ley. Acá lo vimos en el sur de Florida, en Hialeah, tuvieron que cambiar la ley de los RVs porque la gente estaba volviendo los RVs efficiencies y estaban rentando las casas rodantes como si fueran apartamentos y estaba colapsando la ciudad. Entonces les tocó cambiar la ley para que no se pudiera hacer más eso, pero es un compromiso y una movida que tiene que ver con todo, con sistema judicial, con sistema local, estatal y a nivel nacional. Abogada, qué placer tenerla nuevamente con nosotros. Hoy nos pusimos un poco técnicos con algunas de estas cosas de asilo y demás, pero créanme que si ustedes tienen una persona que esté o buscando asilo o que no entienda cuáles son los temas relacionados con las leyes de asilo o algún tema relacionado con estos temas migratorios, compártanle este video porque le va a servir mucho. Y nuevamente, esto lo van a encontrar en la cuenta de Instagram de Actualidad Radio, que está acá arriba, y en la cuenta de Instagram de Marta Arias. Es Marta, con H intermedia, guión bajo, Arias 98. Y también, por supuesto, en el teléfono que aparece abajo, el 305-671-0018 y la página ariasvilla.com para que resuelvan esas dudas de migración y hagan los trámites asesorados por expertos, como debe ser. Recuerden que esto es una mala asesoría en estos momentos, que es que yo tengo un amigo que sabe más o menos, o que yo vi un video en TikTok, no se pongan a inventar. Eso lo mejor es hablar con gente que sabe. Abogada, qué placer tenerla con nosotros nuevamente. Gracias por estar con nosotros en la Actualidad Radio en este Instagram Live y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias, Juan Camilo. Un placer estar con usted aquí, dar esta información. Y efectivamente, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Recuerden mi Instagram, Marta Aries 98 y suscríbanse o denle like. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.